Cuando con Estela Maris nos encontramos en algunos lugares para conversar, para entrevistar, ya sea en televisión, etcétera, siempre Estela Maris es todoterreno. Se le puede hablar de cualquier tema y ella sigue para adelante. Uno de los temas que se le puede hablar es comparsa, sabe un poco. Ahora no tanto. Ahora menos porque renunció públicamente después de 50 años. Después se le puede hablar de política y se va a medio auditorio. Sí. Y fundamentalmente se le puede hablar de literatura porque viene de una familia donde empezó a mamar letras. Y curiosamente, en 1997 publica su primer libro. ¿Tiene algo que ver con que la figura de las letras en tu casa fue tu hermano? Descendemos de inmigrantes valencianos y por una circunstancia familiar, mi familia paterna quedó absolutamente desvinculada de su origen, de su propia familia, de su pueblo, de su raíz. Nos reencontramos 60 o 70 años después de ese silencio por un programa de televisión al mejor estilo Gente que busca gente. No nos habíamos buscado, pero surgió. Y al reencontrarnos, un primo que encontré en el pueblo de mi origen, que se llama Simat de la Valdigna, en Valencia, me pide que le cuente. Entonces no había todavía ni email, ni fax, ni WhatsApp, ni... Había cartas. Cartas. Me pide que le cuente cómo fue la historia de esta rama de la familia que se desprendió del pueblo y vino a Corrientes. Mi primo la recibe, me llama por teléfono y me dice, estoy temblando, esto tiene que ser un libro. Esa carta se convirtió en ese libro. Es decir, yo no me propuse de ninguna manera, nunca publicar nada. Nunca me propuse ser una escritora que compartiera lo que escribía. ¿Tiene que ver eso con la preponderancia de tu hermano? No sé, Víctor, a lo mejor habría que ir más adentro, más que con la preponderancia de mi hermano, tal vez con lo que le costó a mi hermano ser un escritor en esa familia. Porque no le fue fácil a mi hermano ser el escritor que fue. Tuvo que hacer opciones que le generaron muchos conflictos con el criterio estrictamente práctico de mi padre. Mi padre era un hombre absolutamente autodidacta, porque provenía de padres analfabetos, que llegó a ser un hombre muy culto. Su legado, la fortuna que nos dejó, es una biblioteca de casi 5.000 volúmenes que está en mi casa, y de los que leyó todo. Mi padre era médico, pero leía matemática, leía física, leía de literatura española, sabía todo lo que está escrito, de historia de la literatura sabía todo lo que está escrito, y esas eran las conversaciones en mi casa. Pero el problema de mi padre era la sordera de mi hermano, y la necesidad que él sentía como padre de proveerle a mi hermano una herramienta para comer. Y siempre le decía, abogado para comer, escritor para vivir, pero primero abogado para comer. Entonces, el hecho de que Juan José escribiera era una permanente lucha por la disciplina del estudio que mi padre quería imponerle, y el vuelo de él que lo sacaba de eso. Estamos hablando de los años 50, 60. No, pero estamos hablando de Arroz Viudo. No, estamos hablando de lo que vos me preguntaste, si la figura de Juan José se impuso para que yo demorara mi publicación. Y ahí viene. Y yo no sé si es la figura de Juan José ya consagrado, poeta, conocido, reconocido, sino todo lo que yo sentía dentro de mí que era tan difícil ser escritor. Entonces yo escribía, pero me retraía a compartir y me costaba compartir. Cuando decís difícil ser escritor, ¿es la palabra exacta, difícil? Volvemos a la fragua de Juan José, ¿no? Hoy hablábamos y sabemos que la poesía tan depurada de Juan José Folguera es una poesía donde cada palabra dice lo que tiene que decir. En la poesía de Juan José decía que el poeta y el escritor es un descubertero. Descubertero es un término que usan los que trabajan en el monte, los que hacen los que hachan. Y el descubertero es el que determina cuáles son los primeros árboles que hay que cortar. Entonces, el que en el medio del monte individualiza el árbol, ese es un descubertero. Y Juan José decía que cada vez que el poeta o el escritor se ponía frente a la página en blanco con la historia en la cabeza,
era un descubertero, porque se volvía a poner frente al monte. Entonces, esa búsqueda de la palabra es un trabajo de fragua, un trabajo de mira, de salvando hallarla. todas las distancias, porque en muchísimos aspectos me diferencio mucho de Sábato, en muchísimos aspectos, en más de Sobre uno. todo el ideológico. No sé si el ideológico, pero sobre todo en el nivel de literatura. Para mí, la literatura no es atormentadora como lo era para Sábato, que la definía así, como atormentadora. Para mí es muy gozosa la literatura, es muy gozoso el acto de escribir, pero al mismo tiempo es muy laborioso el acto de escribir. Para que lo que uno escribe se convierta en libro, lo escribe 20 veces. Y aún así, después, cuando ya es libro, ya no es de uno y ya está hecho, le encuentra errores. ¿Uno empieza a escribir para hacer un libro? No. A mí me espanta, me alegra muchísimo cuando me encuentro con que hay un montón de gente que escribe y sobre todo mucha gente joven que escribe. Pero me espanta cuando me dicen voy a escribir un libro. Porque el tener como proyecto escribir un libro es un proyecto equivocado. Cuando, en todo caso, vos decís voy a armar una historia, voy a tratar de construir una historia con esta idea, y las ideas también hay que hablar de dónde salen las ideas, porque hay gente que cree que salen de un lado o del otro. Hay muchas fuentes de ideas, no hay la idea original, todas las ideas ya están escritas. Nosotros lo que estamos haciendo reiteradamente es cambiar la sintaxis y el contexto histórico, pero ya están todas las ¿Cómo ideas es eso? escritas. Es decir, todos los libros, todas las historias Los ya griegos fueron ya escribieron escritas. todo, los griegos ya escribieron todo. Nosotros estamos reescribiendo nomás, permanentemente reescribiendo y cambiando la sintaxis, el contexto histórico, las circunstancias circunvalantes de la historia. Los griegos ya escribieron todo. Los griegos escribieron todo, los griegos hicieron todo. Y si salieran a colonizarnos de vuelta, capaz que seríamos más exitosos. ¿Por qué? Mira, no sé los griegos de ahora, pero hace 20 años yo estuve en Grecia y tuve esa sensación. Porque tienen un concepto de la libertad del otro, no de la libertad propia, de la libertad del otro, que es lo que hace que la convivencia sea un sistema de respetos y de dignidades. ¿Se puede escribir en la felicidad? Se puede escribir en la felicidad y se puede escribir en el dolor, porque ni la felicidad ni el dolor encuentran talento donde no lo hay. Vivir ayuda, haber vivido ayuda, porque uno conoció a mucha gente, conoció muchas historias, escuchó muchas cosas, vio muchas cosas, acumuló. ¿Qué es el talento? Yo creo que el talento es la habilidad de percibir para el artista, cualquiera sea, en este caso Marcelo, que es escritor, está sacándome fotos y además pinta. Bueno, la mirada del artista es el talento, porque la mirada del artista es una mirada diferente de la mirada del que no tiene la condición de artista. La mirada del artista es esa que vos haces un paneo, como se dice ahora, y ahí, tac, ahí hay una foto, ahí hay una historia. En una palabra suelta que escuchás de la mesa de al lado, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Acá hay mucha gente joven que todos se han acercado de un modo u otro al libro, muchos de ellos a libros de textos. Pero ¿de qué manera se empieza una historia? Con esa palabra, con esa... ¿Cómo está esa mirada? ¿Cómo hay que trabajarla la mirada? Mira, uno empieza como puede, porque después lo tiene que reescribir y reescribir y reescribir, y lo ideal sería eso que te dice la ortodoxia de la literatura, sobre todo en el cuento, que la primera frase te tiene que decir lo que el cuento te va a contar. Eso lo logra. La primera frase te tiene que decir lo que el cuento te va a contar. Esa es la ortodoxia del contador de cuentos, del escritor, del cuentero. A veces se logra y a veces no se logra, pero la primera frase... Porque, a ver, había un conjuro para escribir cuentos que hacía todo muy fácil, que era el había una vez. Vos ponías había una vez y comenzaba la historia. Y ahora se perdió ese conjuro. Los cuentos no empiezan, o los cuentos para adultos que escribimos nosotros, no empiezan con ese conjuro del había una vez. Entonces, el escritor tiene el trabajo, porque ya estaba hecho el gancho con el había una vez. Y ahora el escritor tiene que producir su propio gancho. A ver, ¿cuál es la primera palabra? Yo no sé, yo no pienso mucho en la primera palabra, yo me mando, porque después yo sé que voy a reescribir muchas veces y que voy a
editar muchas veces y que lo que estaba abajo va a ir arriba y que lo que estaba arriba va a ir al costado y que el cuento no va a quedar como fue escrito la primera vez y que seguramente cuando lo deje como terminado, si lo vuelvo a leer unos años después digo, ¿cómo escribí esto? Yo no pude haber escrito esto. La señora, estremecida por la noticia que sacudió su plácida existencia de mujer cómodamente instalada en un matrimonio conveniente y necesario, que la rodeó de lujos y le proporcionó un poder que nunca supo usar, corrió hasta el teléfono a marcar el número que ni siquiera sabía que recordaba. Te cuenta lo que te va a contar. Eso es La señora, uno de tus cuentos. Ese logré. Es decir, en La señora, estremecida por la noticia que sacudió su plácida existencia de mujer cómoda, a ver, casi como que podíamos parafrasear, ¿no? La mujer instalada cómodamente en un matrimonio burgués, de pronto se ve sacudida. Ese es el cuento La señora. Ese es el cuento de La señora. Algo le cayó de arriba como un rayo y le movió las Minas Bravas. Minas Bravas. ¿Quiénes son las Minas Bravas? Esas Minas Bravas no son lo que dice el cuento, lo que supone o lo que se puede inducir por el título. No son las Minas Bravas, son las Minas Bravas de Gran Corazón del tango en todo caso. Son minas que en sus circunstancias se manejaron como pudieron, como supieron, y tomaron sus decisiones y se hicieron cargo de sus consecuencias. Fundamentalmente en situaciones de amor o de desamor. La última mina brava del cuento es mi madre. La última mina brava del libro es mi madre. Todos los cuentos... ¿Por qué tu madre es una mina brava? Mi madre era una mina muy brava. Mi madre crió 4 hijos inteligentes y ella decía que eso era lo peor que le podía pasar a una mujer, tener hijos inteligentes. ¿Cuántos hijos tuvo tu madre? 4. Lo cual implica de que vos sos inteligente. Sí, alguna inteligencia tengo porque vos me invitaste, si no, no me habrías invitado. pero esto se las trae esta entrevista esta tarde. Mi madre era una mujer sumamente inteligente. Es un duelo. Sumamente inteligente, muy lectora, berrinchosa, muy alegre también, muy melancólica también. Tocaba las castañuelas como una maestra, se mandaba sus conciertos de castañuelas en el patio de casa. Mi madre fue original hasta para morirse. No voy a contar eso porque pertenece a la intimidad familiar, pero fue original hasta para morirse. Hoy te pregunté, cuando hablamos de los griegos, Borges siempre decía que solo el desamor, el deseo no cumplido, no concluido, no consumado, generaba buena literatura. Yo no coincido con Borges y que me perdonen el sacrilegio. Yo creo que... ¿Se puede escribir siendo feliz? Sí, claro que sí. Yo no me considero una persona desdichada. Tampoco voy a decir que voy a alardear y a cometer la obscenidad en épocas como las que estamos viviendo, difíciles para todo el mundo, de decir, hoy yo soy plenamente feliz. Yo soy una persona que tiene una vida común, que ha pasado por los dolores y las penas de una persona que vivió 75 años. O sea, las pérdidas que he tenido son las naturales de una persona que vivió 75 años, más alguna otra que no era tan natural. Tengo la felicidad que tenemos todos los que vivimos una vida normal, común, ni muy rica ni muy pobre, ni muy alta ni muy baja, todo eso. Pero se puede escribir, yo creo que se puede escribir mejor desde la calma y desde el equilibrio, si eso es la felicidad, que desde un vendaval o desde un ciclón interno. A lo largo de la historia argentina y de la historia del mundo y de la literatura hemos tenido regímenes opresores, dictatoriales, hemos tenido, dictaduras de todo tipo. ¿Florece allí la mejor literatura? No lo sé si florece allí la mejor literatura, pero Ivania Luksic en Punto 4 es una novela que se va a presentar, porque no la voy a presentar yo, se va a presentar el miércoles 17 en la Feria del Libro de Corrientes. A Ivania la va a presentar una escritora muy joven que se llama Antonella Sandoval. Voy a tener ese placer yo de que 3 escritores jóvenes presenten mis trabajos. Ivania Luksic transcurre en el año 69 posiblemente en la Universidad del Nordeste,
Sí, no posiblemente, se dice que en la Universidad del Nordeste. En ese momento yo estaba cursando una carrera de posgrado que no terminé, y que no terminé porque la facultad explotó. Explotó la carrera, explotó el régimen que valía la pena, por el que valía la pena cruzar al Chaco todos los días. En ese momento se estaba construyendo el puente, yo tenía que cruzar a Antequera, desde Antequera ir en colectivo hasta la facultad, era todo un trayecto. Si te dejaban viva los mosquitos, llegabas a la facultad. Esa novela... ¿O te ayudaban a cruzar? Te ayudaban a cruzar. Esa novela transcurre, es ficción total, pero transcurre un mes antes de la muerte de Cabral. Saben ustedes quién fue Cabral, ¿no? No el sargento, me refiero a Cabral. Juan José. Esa novela relata una muerte previa a la de Cabral que se ocultó. Y describe todo el clima que se vivía en la Facultad de Ciencias Económicas y en todas las facultades que coinciden en el mismo edificio en el Chaco, porque las facultades de la Universidad del Nordeste que están en Resistencia funcionan en lo que fue el edificio del Hogar Escuela, así que está sectorizado por facultades. Y yo allí a uno de los personajes de la novela le hago contar lo que yo sentía. Nosotros sentíamos, estábamos en clase, por ejemplo, y sentíamos un ruido de malón. El ruido de malón era porque desde la Facultad de Arquitectura, que era la que estaba en el extremo opuesto al de Ciencias Económicas, comenzaban a marchar los estudiantes. Venían, pasaban por humanidades, levantaban humanidades, venían, levantaban Ciencias Económicas, y detrás de ellos venían los borceguíes. Entonces, sí genera literatura, claro que sí genera literatura. Lo que no sé, porque yo entonces no escribía para publicar ni escribía para compartir, es si en el momento en que suceden los hechos se genera literatura. Supongo que sí, porque la gente siguió escribiendo. Pero yo necesité un poco de perspectiva histórica para en ese libro dar espacio, traté de hacerlo, dar espacio a las 4 voces altisonantes de ese momento histórico: el peronismo, el antiperonismo, la ultraizquierda y los militares. Traté de dar espacio a cada una, no con esto digo que haya logrado la objetividad que no me proponía. La novela tiene su sesgo, pero sí genera literatura. Y, por ejemplo, el otro libro que voy a presentar el sábado en la Feria de Corrientes, que es este. Bueno, este es un libro subversivo. Sí, es un libro subversivo. Espere, silencio, señora. Fíjense ustedes, esta mujer, a punto de ser deflorada. No. Nada que ver con eso. Esta es una heroína de las que tiene... Es la primera gobernadora que tuvo la República Argentina, que tuvo este país. ¿En qué año? 1862. Lo que pasa es que ahí ella está esperando, porque esa es una novela de amor. Eulalia Ares de Vildosa, que es la protagonista, es un personaje real, y la novela tiene un contexto histórico real, pero es novela, es ficción. Yo la descubrí a Eulalia, y además tiene una historia paralela muy interesante. Yo la descubrí a Eulalia en un vuelo de Buenos Aires a Corrientes. Compré algo para no aburrirme y dije, bueno, ¿qué puede ser? Algo que tenga textos cortos, porque el vuelo no es largo. Encontré un libro en una de esas librerías que están en el trayecto de Aeroparque, que se llama Historias Insólitas de la Argentina. Y entre las historias insólitas de la Argentina encuentro media página dedicada a esta señora que yo no sabía ni que había existido, Eulalia Ares de Vildosa. Esa media página dedicada en este libro es la misma media página que se encuentra de ella en cualquier libro donde se la busque. Porque es todo lo que hay escrito formalmente sobre ella. Además de eso, hay una novela biográfica, que es novela muy bellamente escrita, que yo conseguí, de Irma Cairoli, que se llama Eulalia Ares, que a mí me dejó con gusto a poco. Muy bellamente escrita, pero me dejó con gusto a poco porque yo dije, una mujer que organizó en 1862, cuando estaban todas solas, porque los maridos estaban o muertos o mutilados o desterrados, eran unitarias, y organizó con 23 mujeres una revolución armada para deponer a un gobernador en Catamarca a punta de pistola, y que después, como el gobernador no estaba en la Casa de Gobierno, con un oficial de la custodia de la Casa de Gobierno que se plegó al movimiento,
fue a la casa del gobernador y con la pistola en la mano entró hasta el dormitorio del gobernador, no puede haber sido esta señora azucarada que me presentan aquí y que yo groseramente digo parió 9 hijos sin sacarse la ropa interior. Porque prácticamente eso es lo que me pinta la historia. Yo no sé si después de haber escrito este libro a mí me van a dejar entrar a Catamarca. Posiblemente no. Porque pasa con esta mujer lo que en Corrientes pasa con las cautivas. No hay posibilidad de imaginarlas como mujeres reales de carne y hueso con vida de mujeres. Claro. Bueno, yo escribí la novela de amor de Eulalia. Pero la novela de amor de Eulalia no es solamente su amor infinito, probadamente infinito, hacia su hombre, José Domingo Vildosa, su marido militar, sino hacia Catamarca, hacia su causa unitaria por la que se jugó hasta lo último. ¿En qué creía? Era muy católica, practicantemente católica, tenía una capilla en su casa, tenía veneración por dos advocaciones de María, la del Carmen y la de los Remedios, era de rosario diario, hacía rezar a todas las mujeres de su hacienda, muy católica, muy católica. Esa mujer católica, creyente, arriesga todo ¿por qué? ¿Por ese hombre que se fue o por una idea política? Bueno, según la historia oficial, es una heroína épica, o sea, es una patriota. Según yo, porque ese carrancaco, como ella lo define en mi lenguaje, carrancaco en Catamarca es un escarabajo. Ese carrancaco, yo digo que ella le dice al gobernador, se permite desterrar a su marido. En ese momento los destierros eran mandarlo a Tucumán, porque no era mandarlo a Rusia ni a Siberia, era mandarlo a Tucumán, ya era destierro. Desterrarlo tratado de traidor. Y eso ella no lo puede soportar. No puede soportar su orgullo, que su nombre esté vinculado a la palabra traidor. No puede soportar su orgullo que este tipo haya osado desterrar a Vildosa. Y eso la mueve. Pero también la mueve el amor acá, porque en el episodio no se da entre federales y unitarios, se da en la lucha intestina en el Partido Liberal. O sea que el episodio de Eulalia, pero me hizo comprobar una cosa, y por eso este libro está dedicado. Yo te pido que leas la dedicatoria del libro. ¿Cómo no? Ahí mismo va. A las Marías, tal vez Ferminas, tal vez Aurelias, tal vez Silverias. Claro, las Marías, tal vez Aurelias, tal vez Ferminas, tal vez Silverias, son las que no están en la historia. Porque yo, a raíz de todo lo que estudié y lo que traté de averiguar sobre Eulalia y sobre lo que pasaba, están en la historia solamente las mujeres que actuaron como hombres, como varones, que empuñaron armas. La misma Eulalia, que fue una mujer notable por muchas cosas que hizo, entre otras cosas, era notable porque era una mujer instruida. Era una mujer que para su época era una excepción. Ella era letrada, muy letrada, sabía números, manejaba 2 empresas importantes, la de su padre que murió tempranamente y luego la de su marido que siempre estaba o en guerra o traficando su propio negocio. Mantuvo a sus hermanos, se casó a los 16 años y a los 17 ya estaba a cargo de toda su familia y de su madre, más su marido. Muy lectora de libros, de cualquier libro, en su casa no estaba vedado ningún libro porque los padres eran liberales, de los liberales ilustrados, de los liberales en serio, de los liberales de mente. Entonces, ella y sus 4 hermanas eran mujeres que un historiador muy tradicional, Olmos de Catamarca, que es la única historia de Catamarca que yo conseguí, porque hay una más moderna de Bazán murió hace poquitos días, que está agotada y no pude conseguí aquella, la antigua, la clásica, las define como mujeres, a las 5 Vildosas, a las 5 Ares, como mujeres a las que les gustaba mucho mangonear en la política. Estaban muy politizadas las Vildosas, y estaba muy politizada la mujer de esa época. La mujer que va desde el 20 hasta el 84, hasta que se resuelve la cuestión institucional del país, estaba muy politizada. Después, con el advenimiento del liberalismo conservador, las encorsetan de vuelta y las mandan a su casa. Hay un episodio del que yo me enteré estudiando a Eulalia que es muy interesante, porque pinta muy bien el rol que la mujer tenía en la mente de algunos.
todos esos liberales ilustrados de esa época que decían que la mujer tenía que ilustrarse, que permitían que la mujer entrara en política, que opinara, que ellos mismos después se arrepintieron de su propio invento, se asustaron. Rivadavia inventa la sociedad de beneficencia, esa sociedad de beneficencia que después la erizaba mucho a Eva Perón. Porque dice que la mujer tiene que salir de su rol de encierro, de su posición de matrona hogareña encerrada en el hogar y tiene que desplegar en bien de la sociedad sus habilidades y su sensibilidad y sus sentimientos y que hay que ilustrarla. Y un discurso revolucionario para las mujeres. Además la lideró una mujer que es un prototipo de mujer en la Argentina, que es María Sánchez de Thompson. Claro, pero eso en Buenos Aires. En Catamarca, estas, las Ares. Las Ares junto con otras mujeres. No, me refería a la de Rivadavia. Claro, pero en Catamarca, la extensión de la sociedad de beneficencia a Catamarca la lideraron las Ares. Sin duda se cuadra perfectamente aquí y debo, si no puedo soslayar este renglón, de decirte cómo ves el movimiento feminista en la República Argentina desde estas mujeres a hoy. No necesito un tratado. No, pero tengo que pensar cómo lo digo, porque lo que yo voy a decir no es simpático, ni es políticamente correcto. Yo, como todas las mujeres, soy feminista, pero no soy feminista en el estilo de lo que se hace, porque creo que lo que se hace no es ni serio ni conducente. ¿Por qué no es serio y por qué no es conducente? Porque yo no creo que la causa del feminismo, que debe ocuparse de situaciones realmente dramáticas, deba convertirse en un show. Por eso digo que no es políticamente correcto lo que pienso. Yo soy feminista evidentemente porque casualmente y sin querer queriendo, mis libros casi todos tienen nombres de mujer y casi todos son historias de mujer. Supongo que es porque es el territorio humano que yo conozco. Pero, por ejemplo, y nosotros acá estamos hablando entre gente que escribe o que se interesa por lo que se escribe, el tema del lenguaje inclusivo. El tema del lenguaje inclusivo a mí me parece una atrocidad, pero no una atrocidad solamente desde el punto de vista lingüístico, una atrocidad desde el punto de vista humano, porque es determinar que la mujer es un ser vivo que no pertenece al género humano. ¿Cómo? Es un ser vivo sin especie. ¿Por qué la generalización y la pluralización se hace en género masculino? Porque está referida al hombre, que es el individuo del género humano. Y el hombre se divide en varón y mujer. Si nosotros decimos que el género que corresponde al género humano, el género gramatical que corresponde al género humano, no nos incluye a las mujeres, quiere decir que las mujeres no pertenecemos al género humano. Y eso me parece de una estupidez tan grande que no puedo coincidir con los métodos del feminismo actual o de lo que se quiere llamar feminismo. Más allá de lo sintáctico, ¿qué me decís la causa que encaran las mujeres? La causa que encaran las mujeres, y la vamos a encarar desde el punto de vista de las mujeres que realmente demandan de la ayuda de otras mujeres. Acá en la Argentina hay una mujer que yo puedo poner como ejemplo de feminismo serio, que es Mabel Bianco. Mabel Bianco es una médica argentina, en Buenos Aires desarrolla toda su acción, que sí se ocupa de la mujer como se debe ocupar de la mujer que está sometida por situaciones diversas. Y también desde el punto de vista, saliendo de la Argentina, mundial, sabemos que hay culturas que someten despiadadamente a la mujer. Bueno, esas causas yo no las trataría deteniéndome en la banalidad de un lenguaje inclusivo. Yo creo que se pierde mucho tiempo en gestos y hay poca acción. Las cautivas correntinas. Intocables. En un altar. ¿Fueron feministas? ¿O simplemente lloraron a sus hombres y pagaron las culpas de sus hombres? En el mejor de los casos, sin entrar lo que dice la Saigón, ¿no? Yo no conozco mucho la historia de las cautivas más que por las versiones tradicionalmente transmitidas familiarmente, incluso en el monumento de la Punta Mitre, donde están las cautivas con un niño, ese niño era don Manuel Cabral,
el padre de Jesús Salvador Cabral, el poeta correntino, que fue además director del Colegio Nacional y legislador. Y ese don Manuel Cabral, era el padrino de uno de mis tíos, de uno de los hermanos de mi madre. O sea que había amistad con familiares de cautivas. Por otro lado, también hay relación con otros familiares de cautivas. Yo la historia real no la conozco. Conozco la historia Todos oficial. saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de las Conozco cautivas, la historia ¿no? oficial y conozco la historia extraoficial. Pero con las cautivas, y vos no las trajiste gratuitamente al diálogo, sino como consecuencia de algo que hablamos previamente, pasa con las cautivas en Corrientes lo mismo que pasa con Eulalia en Catamarca. Por eso decía yo que después de escribir este libro no sé si voy a poder volver a Catamarca. Porque yo osé meter la Eulalia en la cama. ¿Quién se anima a meter una cautiva en la cama? Claro. Sí, claro. Lo de las cautivas. Lo de las cautivas fue durante la guerra de la Triple Alianza, cuando la invasión de Paraguay a Corrientes. Cuando Paraguay invade a Corrientes, quedan hombres... 1865. Quedan hombres muertos o cautivos, y son estas mujeres tomadas como rehenes, supuestamente. Y son mujeres de muy... 6, ¿no? De familias patricias. De familias patricias correntinas. Como se usaba decir para calificar a una determinada clase social, ¿no? Patricias. Que si analizamos, si escarbamos un poco en el término, también vamos a encontrar mucha amiga. Bien, y aparte de encontrar la amiga, terminó la historia, estas mujeres van a Paraguay, llevadas, obviamente, apartadas de sus familias, llevadas, y viven en Paraguay 5 años. 5 años donde se dicen, la historiografía oficial habla de que no tenían ropa, de que tenían que bañarse o vivir dentro de toneles, porque no podían salir de allí para que no la viera la soldadesca paraguaya, desnudas. Eso dice toda la historiografía oficial. Otra, la historiografía extraoficial, y de lo que hablábamos hoy, es que, bueno, algunas de ellas han tenido romance, hasta hijos, con algunos generales o personajes de la oficialidad paraguaya. Estas mujeres vuelven, hacen un voto de silencio absoluto de todo lo que pasó, y nunca más, la mayoría de ellas, creo, si no todas, vuelven a salir de sus casas. Sí, algo así. No hablaron ni una palabra, no solamente silencio sobre los hechos, sino no hablaron ni una palabra desde que desembarcaron hasta que fueron a la iglesia de la Merced y se arrodillaron en un confesionario. Después fueron a sus casas y no salieron más. Esa fue la historia de las cautivas correntinas. Entonces, nadie osa en Corrientes meter a las cautivas en las camas. Claro, y sucede con los que nos metemos a novelar la historia modernamente, que si bien yo no abogo por la literatura pornográfica, no me molesta, si a alguien le gusta que la lea y la consuma, pero no es mi género. De todos modos, yo no eludo el erotismo en lo que escribo, y la moderna novela histórica tiene casi como un ingrediente necesario, si no el erotismo escrito, por lo menos una cierta tensión erótica. Y con ese tropezón me encontré cuando me metí con Eulalia. Me metí con un personaje sacralizado y yo necesitaba hacerla humana, porque lo que yo empecé hoy a decir, y creo que después me fui por las ramas, cuando me topé con aquella biografía tan bellamente escrita y dije, parió 9 hijos sin sacarse la ropa interior, yo dije, esta mujer así descripta no puede haber hecho lo que hizo. No puede haber tenido la fuerza, el plantarse en la vida, la determinación para llevar adelante, cualquiera haya sido el móvil, si el que digo yo o el épico y patriótico, para llevar adelante lo que llevó adelante y además para arrear consigo a 23 mujeres, vestidas de hombre, que no es dato menor, las 23 vestidas de hombre. Te dejo una pregunta en suspenso para ir a la pregunta del señor. ¿Es posible en nuestras ciudades rescatar personajes masculinos o femeninos para hacer novelas históricas de esos hechos? ¿Sabés de algo de acá, de Goya? Escuchamos. Hasta, digamos, las últimas mujeres que murieron hace 10 o 15 años, que el solo hecho de tener un pequeño amorío con un paraguayo
se lo recordaba como que realmente había degradado a toda la familia. Digo para aventar en lo que escribe, o por qué no se quiere escribir sobre esas mujeres. Digamos, aún aquí en Goya. La mujer que se vincula sentimentalmente con el invasor queda marcada. Sí, La perichona, el malinchismo de México, queda marcada. Aunque haya sido forzada a la relación. Es que siempre fueron trofeo de guerra. Siempre, desde siempre las mujeres fueron trofeo de guerra. Bueno, pero por ejemplo la Malinche, de la historia de la historia de Hernán Cortés. De Hernán Cortés. Ella no era un trofeo de guerra, ella estaba muy gustosa de la relación. Pero en México hasta el día de hoy, decir que alguien habla como un malinchista, claro, es uno que no es mexicano, que no es patriota, que no es chauvinista. Claro, pero a ella primeramente la habían vendido. Sí, convengamos. Sí, pero bueno. No, la vendieron después cuando llega Cortés y demás, porque también hay algo que nosotros ignoramos, que es el comercio. El comercio. Siempre el comercio existió. Nosotros creemos que las distintas etnias tenían un compartimento estanco y que no, tenían relaciones. Y tenían relaciones comerciales. Y ustedes que seguramente conocen mucho del tema guaraní, ¿quién era el cacique guaraní? Me gustaría Era saber, fundamentalmente aquel que dominaba su idioma y lenguas vecinas, porque tenía que parlamentar. Sí, pero la mujer era la que manejaba la casa. Sí, y lo manejaba el cacique. Claro, no, la mujer cumplió un papel fundamental. Bueno, y ese es el rol de la matrona. Claro, sí. Cumplió un papel fundamental en lo siguiente, en poder difundir, ¿no es cierto?, y guaranizar a todo pueblo cercano, porque es mentira que el guaraní se extendió tanto al norte como al sur. Lo que se extendió en la cultura, sin ir muy lejos aquí, cuando se instala, digamos, Santa Lucía de los Astos, no eran guaraníes. Estaban los canoeros del litoral que están aguaranizados, es decir, eran guaycurúes, que en el término general, ¿no es cierto?, aguaranizados, y un poco también de guaycurúes venido de la zona oeste del río Paraná, que lo había mandado en Andaria, ¿no es cierto?, que se instale en esa zona, y que también lo guaranizaron. Eso nada más. Pero el tema ese que da para mucho, que usted está abordando, y del que yo no sé nada, y es un déficit cultural importante que tengo. Yo digo, sí, es cierto, el machista existe, pero el machista lo crió una mujer. Claro, ¿quién lo hizo machista? Pero algo más, que es muy importante esto, y tiene que ver justamente, muchos de los libros de Estela Maris tocan roles femeninos fuertes, entre ellos que yo lo tomé por algo, que es Indalecia la modista, ¿no? Que son minas, que son mujeres muy particulares. Y ahí viene una pregunta que es pertinente. A ver. ¿Vos creés que el correntino es machista? Sí, es machista y además es malcriado. Es machista y es malcriado. ¿Creés que la cultura correntina es machista? Sí. Yo no opino igual. Yo creo que la cultura correntina es matriarcal. No, para. La que maneja la política correntina son las mujeres. Sí, yo tengo un libro que nunca será libro. Yo escribí una novela que nunca será editada, que se llama Mariposas Negras. Y son esas mujeres de las que vos estás hablando. Esa novela transcurre en Corrientes desde 1939 a 1955. Termina el día que Perón sube al avión Catalina y se va. En el seno de una familia que tiene una rama autonomista y una rama radical. No va a ser nunca libro. ¿Por qué? Primero porque es muy voluminoso y Leo no quiere editar libros voluminosos porque dice que son antieconómicos. Y segundo
porque tiene un contenido político muy polémico que no sé si algún editor va a querer hacerse cargo de publicarlo. Y a mí no ¿Qué me gusta. postula? ¿Qué y a mí no me- postula? Mira, en realidad cuenta la situación de una familia que vivió el peronismo como un padecimiento. Entonces, al tener ese sesgo tan marcado, tan definido, ¿La tuya? mi familia sí. Al tener pero no es autobiográfico, para nada, pero sí. Mi familia tuvo esa posición. Al tener tan marcado ese sesgo, no sé si algún editor. Pero volviendo a lo nuestro. Y yo fui a las mariposas negras. Sí, las mariposas negras existen. Y lo que vos decís de que la sociedad correntina es matriarcal, sí que es matriarcal, pero porque el machista es mamengo. O porque la madre lo hace. El machista es machista con su mujer y es mamengo con su mamá. Para. Voy en esto, vamos a hacer una. Se armó acá la detenida. La pregunta es esta. ¿O lo hace machista la madre? Pero por supuesto. La abuela. Pero sí, la claro matriarca. Que sí. Claro que sí. Y eso yo creo que es común a en todas las sociedades. La suegra, mira, ahí en Eulalia hay un parrafito. No, en Eulalia. Eulalia. Porque yo creo que lo hace machista la madre. Sí, fíjate. Si la madre es la que conduce, la matriarca es la que conduce los destinos. No podemos separar a Eloísa Torrent de Juan Ramón Vidal en Corrientes. Acá hay dos viejas conversando y hay una que se están recordando a sus maridos don Juanes, a sus maridos infieles, están quejándose de las nueras. Y en un momento determinado, Eulalia le dice a la amiga, no encuentro el párrafo, por eso no lo leo textualmente, pero han sido buenas mujeres, han trabajado para que tus hijos fortalecieran sus fortunas. Y ella le dice, pero vos sos mi amiga, no me la justifiques, yo no tengo por qué quererlas, yo soy la suegra. Vos sos mi amiga, vos no tenés que defenderlas. Son mis nueras. Ahora, ese sería el rol de la suegra, ¿no? Claro, pero es la madre de él. Es la madre de él. Claro. Mira, cuando yo tenía alumnas adolescentes, siempre les decía, si ustedes no quieren tener maridos, si ustedes no quieren que haya machistas en el mundo, no críen nenes de mamá. Cuando tengan marido y cuando tengan hijos, no críen nenes de mamá. La mujer en Corrientes, si tuvieras que retratar una Eulalia correntina, ¿a quién retratarías? Bueno, yo tengo el compromiso mío íntimo de escribir ahora sobre una correntina. Yo escribí sobre Eulalia porque para mí Eulalia fue un fogonazo, pero Eulalia es una catamarqueña. Yo tuve que viajar a Catamarca, oírlos hablar para poder reproducir el lenguaje de ellos y que hablaran como realmente hablan, porque yo el primer texto que escribí en este tema lo escribí en correntino. Viajé a Catamarca, me contacté con gente, tengo el compromiso de escribir sobre una correntina y no hay, porque las haylas, como se dice de las brujas, pero la historia las tapó. Yo tengo que armar una novela de una mujer correntina en base a la vida de su marido, que sí está en la historia. Estoy buscando. Bueno, acá tenemos el caso de Doña Goya. Sí, bueno, a mí me interesa mucho. Es casi un misterio. Me interesa muchísimo la figura del coronel Nicanor Cáceres. Y yo quería escribir sobre su mujer. Y de su mujer solo se sabe el nombre. En principio, el fundamento es la ley natural. No podemos ir en contraposición a una realidad ya no estigmatizada, sino coherente en función de seres humanos. Y el lenguaje, que es una aplicación de todo el desarrollo intelectual de la humanidad, no nos puede permitir tratarnos como basuras. Menos aún a la mujer, que yo considero que es superior al hombre. Quieren igualarse y son superiores. Viendo un poquito el tema político y el padecimiento del peronismo, yo soy autor del Peronismo en Corrientes, la gran mentira. Un libro que se presentó el año pasado y son las memorias de Santiago Vallejos,
que fue el precursor de los primeros movimientos populares y padeció el peronismo en carne propia, con huesos rotos y demás por mismos peronistas. O sea, doy fe y anímese, hágalo, porque es importante que esas mariposas negras surjan en nuestra sociedad y nos enseñen. Muchas gracias. Gracias. Seguramente acá vas a tener material en estos días para poder investigar a doña Goya, ¿no? Vos sabés que nunca se me había ocurrido que podía ser un personaje doña Goya, porque sé muy poco de ella. Simplemente para redondear la historia de doña Goya, que es un trabajo que mi intención es ir al Archivo de India para terminar de redondear el tema. Sí, porque hay que respaldar con documentación. No, esta fue simple, pero sí es una mujer extraordinaria por lo siguiente. Ella se sostuvo sola aquí porque la frontera estaba sobre el río Santa Lucía. Hacia acá ya era más allá de la frontera, porque esto pertenecía inclusive a Santa Fe, digamos. Y esta mujer se mantuvo, y voy al tema del comercio, aquí téngase presente que ella no fue atacada nunca por los feroces indios, ¿no es cierto?, que habitaban en la zona de lo que hoy es Chaco. Para tener idea de quiénes eran, en 1905 recién se dio la última batalla contra los indios. Y esta mujer se instaló en 1772. Eso iba a preguntar, ¿en qué época? En 1772 se instaló aquí. Ahora, ¿quién era doña Goya? Era sagrada. Doña Goya era sagrada para los indígenas porque era la que hacía el trueque de los cueros y de las plumas por tabaco, por caña. Entonces nadie la tocaba. Fíjese que en 1821 hubo una invasión, ¿no es cierto? Hubo una invasión y que murió toda la comitiva que fue al Tratado del Cuadrilátero, donde había varios militares y alguien más aquí en la zona de lo que hoy es Carolina. Tuvo hijos, pero ¿tuvo marido estable? Pero totalmente, sí, totalmente. El problema, sí. El problema es lo siguiente, que el marido era de origen portugués, nacido en una isla llamada Roñado. ¿Ella era criolla o era española? Era criolla. Por eso es que ella reclama, cuando pidió la merced, que era descendiente de conquistadores, porque primeramente pidió el marido y desecharon la merced de un terreno, ¿no es cierto?, vacuo, yermo y realengo. Lo desecharon. Entonces sale ella a poner los pergaminos y ahí sí le tuvieron que dar, que era descendiente de conquistadores. Nada más. ¿Cuál era el apellido? El marido, no, Bernardo de Olivera. No, de ella. Ella era doña Gregoria Morales y Alegre. Bien, es un tema fascinante y maravilloso. Nos podríamos adentrar en tantas historias. Es otra novela. Y tenemos que empezar de nuevo la charla, pero está Belino por allá. Estela Maris, muchísimas gracias por haber estado en esta Feria de las Pasiones, que sin duda este encuentro fue apasionado. Ha suscitado pasiones. Yo sé que ustedes están en feria y que la feria continúa, pero el 12 comienza la feria en Corrientes, el 13 se presenta mi libro de Eulalia, y viene una escritora catamarqueña a compartir conmigo el diálogo sobre Eulalia, una escritora que escribió simultáneamente y sin habernos puesto de acuerdo y sin conocernos. Ella escribió una novela sobre Eulalia que terminó prácticamente junto conmigo. Esta mía, fíjense el enfoque ya desde el título. La mía se llama Eulalia, Chispa e Incendio. La de ella se llama Eulalia Ares y la rebelión de las polleras. Y vamos a compartir mesa y vamos a mostrar libros las dos en la presentación. Y el miércoles 17 yo tengo un acontecimiento que me llena de expectativa, porque 3 escritores jóvenes correntinos, Tony Salazar, Evelyn Bojle y Antonella Sandoval, van a presentar 3 libros míos que quedaron, porque
¿Por qué se produce esta catarata de libros míos en la Feria del Libro? Porque en realidad Leo estaba muy lento, Leo Moglia, que es Sí. el milagrero que hace que nosotros podamos editar, estaba muy lento con las ediciones. Y yo un día le dije, Leo, tenés 4 libros míos atorados, si no te apuras van a ser póstumos. Entonces le metió y sacó los 4. Y por eso ahora están los 4 en la feria. Evelyn Bosch le presenta los 10 mandamientos. Antonella Sandoval presenta Ivania, ese que mostramos por la referencia histórica. Y Tony Salazar presenta un libro mío de cuentos que se llama Frontera. Todos estos Están todos libros invitados. los pueden encontrar en el Altillo, acá. Está en la librería del Altillo. Y lo último que les digo, ya que pasaste el chivo vos, lo paso yo, el miércoles a las 7 de la tarde, en este mismo lugar, Laura, ¿no? Presento yo una cosa que me gustaría que estuvieran. Es un libro que es una historia fabulosa, que por ahí nos sirve para debatir el tema de Goya y el tema de Skinner y su fundación.